¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Nicolás Alvarado y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una emisión más de La Dichosa Palabra. Bueno, no sé si una emisión más, porque es una emisión excepcional, porque estamos desde el CINVESTAF, desde el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, aquí en Zacatenco, al norte de la Ciudad de México, y a veces pienso que casi que las cámaras están mal colocadas en esta emisión de La Dichosa Palabra, porque a veces sospecho que hay mucho más conocimientos de aquel lado de las cámaras con el público que nos acompaña, que desde cuando menos en materia científica seguramente. Entonces, antes de seguir haciendo despliegue de mi supina ignorancia científica esta noche, mejor cedo la palabra a mis compañeros para que se presenten. Gracias. Gracias. A mí tampoco me cabe la menor duda de que las cámaras están mal colocadas y hay más conocimientos de aquel lado de las cámaras que de este. Pero bueno, vamos a seguirle. Gracias, quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que pueblan este singular universo. Así escribió Jorge Luis Borges al inicio de un poema que, por cierto, le gustaba citar con frecuencia a Germán Dehesa, él mismo una de las criaturas más singulares de este singular universo. Cronista, maestro de literatura, ciudadano y multiplicador de la felicidad de todos los que tuvimos la suerte de leerlo y de atisbarlo de vez en cuando. Lamentamos aquí muchísimo su pérdida, pero pues hay que seguir adelante. Hoy toca y yo soy Pablo Bogiosa. Buenas noches, por supuesto, yo me uno con Pablo a todas sus palabras respecto a mi querido tocayo Germán Dehesa, que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y tratarlo y estar a veces en programas con él. Un abrazo allá donde estés, mi tocayo. Aquí que estamos en este centro de investigaciones y pensando también en el tocayo, recuerdo las palabras de Carl Jung, que decía que cuando uno mira hacia afuera, uno sueña. Cuando uno mira hacia adentro, uno despierta. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Yo traigo aquí unas palabras que saqué de un texto, El método científico, de Arturo Rosenbluth. El error es un incentivo intelectual y es además un incentivo estético. La perfección absoluta no es bella, sino en tanto que es una asíntota. Vean qué bonita definición y qué científica sonó. Quiero unirme también, ya que andamos en la cuestión mortuoria, quiero simplemente nombrar uno de los libros que, por cierto, vamos a regalar, que es uno de los libros que mejor ayudan a vivir, que es de un intelectual que está aquí, de Marcelino Cereijido, La muerte y sus ventajas. Es verdaderamente un libro que nos sirve muchísimo para pensar en estos acontecimientos. Soy Eduardo Casar, buenas noches. Yo quisiera además sacar a salvo y en paz a nuestra querida maquillista Ángeles Luna, que hace muy bien su trabajo. No crean que se le acabó el polvo del color de mi piel, sino es que acabo de pasar 2 semanas en la playa, entonces por eso vengo con este color. Un poco deprimido de regresar al trabajo, les confieso, pero muy contento de que mi primera actividad laboral después de regresar a la playa es en el CINVESTAF, porque yo en el CINVESTAF me siento como en la playa, como Isaac Newton exactamente. Porque yo, como Isaac Newton, cuando estoy aquí, no creo ser sino un niño que juega en la playa con enormes océanos de verdades por descubrir que se alzan ante mí. Dicho lo cual, comencemos esta dichosa palabra con las preguntas que pues ustedes nos hacen llegar aquí mismo en el CINVESTAF, si les parece bien. Ahora hagamos caso al público de casa, de esta nuestra casa, porque así nos han hecho sentir esta noche. Y comencemos pues por alguna pregunta que nos haya llegado de por acá. ¿Qué tienen por acá, señores? Bueno, pues ya que estamos en este lugar, me voy a atrever a tratar de contestar muy brevemente esta pregunta. Jorge González Díaz nos pregunta, Jorge, muchas gracias, nos pregunta el origen de la palabra matemáticas o matemática.
Según tengo entendido, muchos investigadores ingleses, sobre todo, desde hace unas décadas propusieron una etimología nueva basada en algunos documentos que se han encontrado no hace mucho tiempo, y es que los griegos utilizaron la palabra matematici, que es de donde viene matemáticas, por supuesto, como una transformación, una alteración ligera de una antigua palabra de origen mesopotámico, de origen del territorio actual de Irak. Y ahí la palabra matematici quería decir sabiduría de las madres, sabiduría de las mamás, porque antiguamente las mujeres en la antigua Mesopotamia, estamos hablando incluso de una época muy posiblemente anterior a la construcción de las primeras ciudades de Ur, Eridu, Uruk, Nippur, Lagash, allá por el 3500 a.C. Probablemente la palabra se cree proviene de estructuras culturales ligeramente anteriores y que fue pasando y se fue traduciendo a los diferentes idiomas, y venía de que las mujeres eran las primeras que aprendieron a medir, precisamente a medir el tiempo, a medir a través de la luna. Los calendarios más antiguos del mundo son lunares, entonces las mujeres fueron las que empezaron a medir. De hecho, la palabra metro, por supuesto, quiere decir madre, eso estamos totalmente seguros. O sea, la palabra metro, la palabra medida, meter, ¿no? Medida viene de Meda, que quiere decir sabiduría, y originalmente Meda era una diosa. Es la misma raíz de luna en inglés. De hecho, la palabra medir, moon, porque justamente una de las primeras cosas que se cree que midieron eran las fases de la luna, ¿no? De la luna, exactamente. De y hecho, la luna está asociada en sus fases íntimamente con el ciclo de la mujer, ¿no? Alguna vez platicamos exactamente de Medea. Medea era una forma que los griegos le dieron a la antigua diosa de los medos, justamente, que era la diosa de la sabiduría, ¿no? Entonces, las mujeres tenían que ver con la sabiduría, con las medidas y con todo tipo de construcciones matemáticas. Curiosamente, ahí va para los matemáticos. No, fíjate que a mí me has iluminado, porque ahora yo comprendo por qué en la clase de matemáticas en la prepa, para lo que estaba yo negado completamente, estaba yo clamando constantemente madres. Lo he comprendido finalmente. Oye, ¿alguien más? Por cierto, existe este mito, porque no se tienen documentos, no se tiene registro arqueológico real de que al frente de la Academia de Platón estaba este letrero que decía: no entre aquí quien no sepa matemáticas. A veces lo ponen así, a veces lo ponen como: no entre aquí quien no sepa geometría, aunque al parecer es un dicho que se inventó posteriormente a la Academia de Platón, ¿no? No lo sé. Vamos a la dichosa palabra, si les parece bien. Hoy tienen ustedes que adivinar una dichosa palabra, que decirnos cuál es la palabra que corresponde a la definición que les tenemos. Seguramente aquí muchos la saben. Por favor, no lo vayan a gritar a medio programa los que nos acompañan aquí en el Simvestab, porque si no, no les dan chance de responder a los que nos están viendo en casa. Fíjate qué absurdo, le escribimos pensando en el público que está aquí, pero en realidad es para el público que está en casa. Exacto. Así Para que no les dé tanta envidia. Está bien, así me salió. Partícula elemental, constituyente fundamental de la materia, cuyo nombre deriva del sonido que hacen las gaviotas y de una palabra que se halla en la obra más compleja, y vaya que es compleja, de James Joyce. Se combina para formar hadrones. ¿Cómo se llama esta partícula elemental constituyente fundamental de la materia? Si conocen la respuesta, por favor, llámenos o escríbanos, mejor dicho, al mail que aparece en sus pantallas, y se pueden llevar alguno de los siguientes libros, Germán. De Octavio Paredes López, Luis Arturo Bello Pérez, estos dos investigadores de aquí, del Simvestab, y de Fidel Guevara Lara, Los alimentos mágicos de las culturas indígenas mesoamericanas, publicado por nuestra gran casa editorial, el Fondo de Cultura Económica para ustedes. Bueno, y también tenemos Asalto de Mata, Martín Luis Guzmán en la Revolución Mexicana, de Susana Quintanilla, investigadora aquí del Simvestab. Realmente es un librazo, yo ya lo leí. O sea, que si quieren les doy mi ejemplar, que ya viene leído y ya nada más lo guardan, ¿sí?
porque Eduardo, realmente Susana está aquí, además, está ¿no? tan apasionante el libro como si fuera una novela. Realmente es un trabajo de historia extraordinario. Cada vez que estornuda Martín Luis Guzmán, viene la nota de dónde saca ese estornudo y luego de dónde dicen salud y toda la cosa. Se está ruborizando Susana Quintanilla aquí presente. aquí no- Sí, aquí está Susana Quintanilla, por eso estoy atreviéndome a recomendarlo tan fuertemente delante de ella. Muy bien. También tenemos- Lo publicó Tusquets. Sí, Tusquets. Tenemos más libros de Susana para más adelante también. Tenemos algunos ejemplares de Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, publicado por Editorial Diana, una nueva colección. Es un caso muy sonado, real, en Colombia a principios de los 90, si no me equivoco, cuando secuestraron a una periodista, cuando Pablo Escobar y sus secuaces secuestraron a un grupo de periodistas. En fin, Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, sin desperdicio. Y tenemos también ejemplares de la revista Relatos e Historias en México, una revista que se ocupa en gran medida de la historia. Tiene varios materiales que se antoja mucho leer esta edición. Tiene un texto sobre la radio en México y la historia de este medio que algunos dicen agoniza, de Jesús Flores y Escalante y Pablo Dueñas, investigadores justamente de la historia de la radio. Otro texto sobre la revolución del cine mexicano de Carlos Martínez Azad, muy pertinente en este mes. Y un perfil de Salvador Alvarado a cargo de Francisco José Pablo Ibolio, que si nos está viendo yo le mando un abrazo. Así que, por favor, llámenos a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o escríbanos a la dirección electrónica, que también espero aparezca en sus pantallas, y díganos cómo se nombra la partícula elemental constituyente fundamental de la materia, con un nombre que deriva tanto del sonido que hacen las gaviotas como una palabra que aparece en el libro más complejo de Joyce. Todavía no les decimos cuál es el libro más complejo de Joyce. No, pues si quieres, díselos. Bueno, en Finnegan's Wake. Bueno, y vámonos con alguna otra pregunta del público que ande por acá. Eduardo, Yo Pablo. tengo una de Abraham Terán. ¿Onta Abraham Ahí anda Terán? Ahí Abraham. está Abraham Terán. ¿Qué es la literatura surrealista y algún libro que recomienden? El surrealismo es digamos, dentro de las corrientes de literatura de vanguardia de principios del siglo XX, es el movimiento más fuerte, es un movimiento que intenta quebrar toda la serie de racionalidades de la confección literaria que había antes y permitir un libre juego con el inconsciente. Uno de sus elementos era, por ejemplo, la escritura automática, que realmente es un mecanismo liberador de todas las trabas, incluso sintácticas, que uno tiene, ¿no? Hay algunos manifiestos del surrealismo donde se planteaban cuáles eran sus propósitos. Hay una antología de André Breton, líder del surrealismo, traducida por Tomás Segovia en siglo XXI. Pero el libro que yo más recomendaría es Poesía surrealista, Antología de la Poesía surrealista de Aldo Pellegrini. Es extraordinario porque ahí viene ya en vivo, digamos en directo, cuál es ese ejercicio surrealista. También se recomienda en términos de surrealismo los trámites administrativos que se están pidiendo en cualquier Hacienda lado, y en en muchos cualquier lados. Y ahí se puede un poco palpar cuál era ese espíritu iconoclasta y rompedor. Fíjate ¿no? qué versátiles son estos trámites, porque para comprender a Kafka también sirven muy bien. Entonces son de lo más Y versátiles. ahí mata dos estilos de un tiro. Sí, vaya que sirve, ¿no? Del libro de Breton, que está en siglo XXI, por supuesto, pues era el líder, él se consideraba como el papa, ¿no? El papa de... El papá. El papa y el papá del Y así se burlaban de él surrealismo, también. ¿eh? Así Sí, se sí. burlaban de él también. Así, lo acusaban Sí, sí, de ser porque- el pontífice del surrealismo. Claro, Bueno, es que expulsaba además y era expulsaba a un los caudillo herejes. cultural, y- Bretón. Exacto. ¿Eh? Es decir, Bretón, digamos, sí buscaba que no se le salieran del huacal no solo los escritores, sino muchos artistas que estaban agrupados en torno a Bretón, pintores, cineastas, etcétera. Sí buscaba de alguna manera pues tirar una línea ideológica y una línea de cuál era la visión artística del grupo y no aceptaba en gran medida las desviaciones de esto. Yo quería hacerle una Y que- pregunta. bueno, y yo nada más lo que quería decir es que el comentario de Eduardo de que si les llevan el coche y quieren recogerlo o cualquier cosa, una grúa, aquí en México es surrealista. Justamente André Breton, recuerden ustedes, vivió en México, vivió en Michoacán, exactamente, vivió en Michoacán, en un pueblito muy cercano a Pátzcuaro, y pues parece ser que ahí pues se fascinó y se dio cuenta que realmente éramos, y lo afirmó, un país
surrealista, ¿no? O sea que... Yo quisiera hacerle una pregunta a Eduardo, porque yo tengo la intuición de que el surrealismo es algo que parece mucho más logrado en términos de sus propósitos en la poesía que en la narrativa. Creo que excepción hecha de Nadia de Bretón, pero a lo mejor se me está olvidando alguna otra cosa, no existe así como la gran novela surrealista, y creo que además Nadia ni siquiera la podríamos llamar una novela plenamente surrealista. Creo que está influida por el surrealismo, pero no hay así como la gran novela surrealista, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. En donde sus efectos pueden verse más claramente y sus virtudes es en la poesía y también en la plástica. Pintura, ¿no? Sí, Sí. en la Sí, pintura. sin duda. Es Y en la decir, fotografía. hay algunas obras de Remedios Varo que uno las compara con un poema de Villaurrutia y parecen confeccionados por el mismo creador. Uno de los elementos básicos del surrealismo, y por eso toda esta asociación con la idea de absurdo, es la de juntar elementos que suenen muy disímiles. Decía alguien que un ejemplo era una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué esfuerzo de creatividad tenemos que lograr para hallar relaciones entre esos elementos? Y también hay que decir Marcel Duchamp que decía en términos de poesía, el surrealismo puede decirse que vive hasta la obra de Octavio Paz. Toda la obra Sí, de Paz claro. es básicamente una salida del surrealismo o una vertiente del surrealismo, ¿no? No, y Toda hay la que obra decir poética de Paz. que en México y particularmente en las artes visuales, hablaban ustedes de Remedios Varo, pero tuvo una importancia capital, y yo diría en las artes, digamos, como la fotografía, es decir, Catiorna, por ejemplo, o incluso Álvarez Bravo llega a experimentar con la fotografía surrealista. Hace poco hubo una exposición muy notable en el Museo Amparo de Puebla que se llamó... Ya no me acuerdo cómo se llamó, pero estaba muy buena. El sabotaje de lo real. Gracias. A fuerza de burlarse de mí hicieron que lo invocara. El sabotaje de lo real, que lo que buscaba era contrastar la historia de la fotografía surrealista en Francia, con la colección del Centro Georges Pompidou, y la historia de la fotografía surrealista en México. Y bueno, aquí hubo un aliento surrealista en la fotografía hasta los años 60. Fue además un medio que funcionó especialmente bien para el cine. Es decir, están desde luego el experimento de Buñuel y Dalí, de Un perro andaluz, pero también fotógrafos como Man Ray empezaron a jugar con el cine y a buscar crear imágenes surrealistas en movimiento. Y la obra de Buñuel, más allá de esos experimentos surrealistas con Dalí o lo que haya sido, o sea, Sí, la hasta Edad de sus Oro. últimas películas siguen Bueno, siendo surrealistas. Y ¿no? incluso de otros directores, yo diría que Vincente Minnelli, un director de películas fundamentalmente comerciales y musicales, está muy influido por el surrealismo. Salvador Dalí diseña una extraordinaria secuencia onírica para el Spellbound de Alfred Hitchcock, es decir, tuvo, digamos, grandes derroteros en el cine, el surrealismo. Y bueno, que el aliento del surrealismo pues está vivo, y yo creo que siempre seguirá vivo porque tiene que ver con el sentido de la utopía a fines del siglo XIX y principios del XX. El surrealismo, como decía Eduardo, pues es de posterior el surgimiento a la Primera Guerra Mundial en 21, pero realmente tiene que ver con esta utopía, este sentido de fiebre de apogeo que vivieron los europeos y los norteamericanos. Y por lo tanto, la palabra, recuerden ustedes, quiere decir surrealismo, es lo que está arriba de lo real. Sí, algo no que es supera, superrealismo. exactamente, Sí. algo que supera lo real. Por lo tanto, es una búsqueda utópica de una verdad superior, heredera del romanticismo y del simbolismo, ¿no? Y heredera muy importantemente del psicoanálisis, es decir, yo casi diría que, bueno, yo diría que hay dos ingredientes en la coctelera del surrealismo. Por una parte, el dadaísmo como antecedente indispensable, y por otra parte, el psicoanálisis, porque justamente lo que buscaban los surrealistas, a saber si lo lograron, pero era hacer esta exploración del inconsciente y plasmar, digamos, el inconsciente tal como lo definió Freud en las obras artísticas. Dice Sara en un poema. Sara es el líder, Sara. el fundador de la corriente dadaísta. Sara con T, no confundirlo con tiendas de ropa, ¿no? Pero también se escribe con Z. Hay un poema que dice, para que vean una imagen surrealista, dice: perdido en la geografía de un recuerdo y de una oscura rosa, recorro calles estrechas alrededor de ti, mientras tú recorres calles más amplias alrededor de cualquier cosa. Esa idea de que él recorre calles estrechas alrededor de ella, mientras ella recorre calles más amplias alrededor de cualquier cosa, nos hace un cortocircuito en el sentido del espacio, y entonces es una imagen
para la cual tenemos que acomodar todas esas fracturas de la manera como la hemos percibido para poderla asimilar, ¿no? Ahorita me hiciste recordar, hay una obra de teatro muy divertida, que si una la pueden leer o ver, veanla, que se llama Histeria, de un dramaturgo inglés que se llama Terry Johnson. En su estreno mundial en Francia la dirigió John Malkovich, aquí la dirigió mi querida amiga Aurora Cano. Y digamos, lo que imagina esta obra de Terry Johnson es un hipotético encuentro entre Freud y Dalí. Y entonces llegaría Dalí en algún momento con un cuadro a enseñárselo a Freud y a decirle: oiga, ¿no ve usted la expresión visual del inconsciente en este cuadro? A lo que Freud le respondería: pues mire, lo que yo veo es un esfuerzo muy consciente por hacer aparecer aquí la expresión visual máxima del inconsciente. Y es un poco lo que le pasa al surrealismo al final, ¿no? Creo que es, digamos, una de las críticas más mordaces, pero también más pertinentes que he escuchado del surrealismo, ese parlamento que le da Terry Johnson a ese falso Freud. Yo creo que nos vamos a unos mensajes. Yo ya perdí todo Preguntas contacto. al público. Preguntas al público. Muchísimas gracias, porque yo ya perdí todo el contacto con la iluminación divina. Si nos ven con cara de como de que la Virgen nos habla, es que sí. Bueno, Sí nos habla. no sé qué prácticas tengan Que gracias por fuera lo de de virgen. cabina, pero que gracias por lo... Ok, me parece muy bien. En fin, antes de seguir siendo burradas, mejor les pregunto. En su libro A hombros de gigantes, las grandes obras de la física y la astronomía, Stephen Hawking reúne lo que a su juicio son las 5 obras más relevantes de la física y de la astronomía justamente. Díganos 3, el público que está aquí en el Sinvestav. ¿Quién se sabe 3 de las 5 obras que a juicio de Stephen Hawking son las más relevantes de la física y de la astronomía? Aquí hay una mano levantada y un micrófono. Estamos regalando muchas cosas a quien conteste correctamente. Estamos regalando ¿De qué está hecho el universo?, que lo tiene Pablo por acá, de Tonatiuh Mateos. Está editado por el Fondo de Cultura Económica y Tonatiuh Mateos es investigador del Sinvestav justamente. Tonatiuh Matos, perdón, Matos, perdón. y está aquí presente en el... ¿Ya está? Qué vergüenza. A ver, primero la respuesta, ¿no? Los Principia de Newton, Así es. Diálogo de dos nuevas ciencias de Así Galileo es. y una obra de Copérnico. Una obra de Copérnico que se llama... La mera. No, estás muy bien. Yo creo que me Está muy ameritas bien. el regalo, ¿no? Yo digo que sí. De- Sí, desde sí, luego, Y hasta ¿no? el aplauso. Claro. Sobre las revoluciones. Es Sobre las revoluciones de los orbes así celestes. es, de o de Nicolás las órbitas Copérnico. celestes. cualquiera Se de le, las dos, ¿no? se le puede regalar el libro y quitarle unas hojas, ¿no? Oye, Tonatiuh Matos está aquí presente. Sí, qué También pena por sería haber una buena pronunciado idea mal que su apellido. ¿Dónde que está Tonatiuh levantara la Matos? mano para que... Acá Pues está. una disculpa de verdad. Tonatiuh Matos, muy bien. Espero no seguir pronunciando mal apellidos, pero al cabo que este ni lo tengo que pronunciar porque ustedes tienen que adivinar el nombre y apellido de quien escribió y editó más de 500 obras. En su honor, un asteroide y un cráter de Marte llevan... Un cráter. bueno, pues justamente, un cráter, eso dije. Un perdón, cráter de Marte llevan justamente su nombre y sus intereses eran variadísimos, desde los refranes hasta los neutrinos, pasando por las civilizaciones antiguas, Shakespeare, los viajes de Gulliver. Tenía un miedo irracional a viajar en avión, sus padres poseían una tienda de dulces, hay una famosa revista dedicada a la ciencia ficción que lleva su nombre. Ya le estás echando más pistas, Nicolás, de las que habíamos No, quedado. estoy Pero ganando está bien, tiempo en lo ayúdale. que llega el micrófono, sobre Ok, todo. ay. En lo que llega el micrófono al valiente que nos dice que se llama este autor, Isaac Asimov, en efecto, felicidades. Te llevas también de qué está hecho el universo, materia oscura y energía oscura, de Tonatiuh Matos, investigador del Sinvestav, por una cortesía del Fondo de Cultura Económica. Vámonos ahora, yo creo que sí, a unos mensajes, corríjanme si me equivoco. Así es. Vámonos a unos mensajes y regresamos con más en La Dichosa Palabra. Volvemos. ¿Qué tal? Aquí seguimos en La Dichosa Palabra desde el Sinvestav, acá en el norte de la ciudad, que agradecemos mucho al público presente, a todos los que llegaron de cerca o de lejos, porque para muchos está bastante lejos todo lo que esté en la periferia de la ciudad. Oye, perdón.
di qué es el Sinvestap, porque ahora ya hablé con Heraclio Cepeda y me dijo, ¿y dónde van a estar luego en el Sinvestap? Dice, va a tener mucho éxito eso porque muchos niños, después de ese programa, muchos niños chapanecos se van a llamar Sinvestap. Porque le ponen nombres ahí medio raros. Perdón, ¿eh? Por supuesto, este centro de investigaciones de estudios avanzados, que es algo completamente independiente. Estamos pegados al Poli, ahora son es una institución independiente. Son buenos totalmente independiente y que yo sepa depende del CONACYT también, está en relación con el CONACYT y pues pues es uno de los orgullos de México. Preguntas. Ok, preguntas del público, Pablo, Nicolás. Yo tengo una pregunta que a lo mejor es pertinente de responder aquí, en parte porque quiero contar una anécdota de uno de mis autores favoritos que se llamaba Will Durant. Will Durant dedicó unos 50 años a escribir una historia de la civilización en 11 volúmenes, si no me equivoco, muy, muy grandes. Y él era, bueno, pues un hombre que había comenzado dando clases en iglesias y finalmente se convirtió un poco en este paradigma del hombre culto en los Estados Unidos y alguna vez tuvo que escribir un artículo acerca de los 100 libros que le recomendaría a una persona si esta persona quisiera ser educada. Y recuerdo que Will Durant en esta lista de los libros que hizo y en el razonamiento que hizo de estos 100 libros que recomendaba, pedía que los leyera uno en orden y comenzaba con un libro de introducción a la ciencia de Thompson. Estoy hablando de un autor que vivió a principios del siglo XX, así es que seguramente es un libro que a lo mejor ya no tendría validez hoy, pero era muy importante desde entonces que uno tuviera una visión clara, científica, si quería ser uno una persona educada. El segundo libro, si no me equivoco, era un libro sobre el cuerpo humano y el tercero un libro sobre la salud y las dietas, porque ¿de qué te sirve ser una persona culta si no gozas de algo de salud? Eso decía Will Durant. Bueno, perdón, todo esto como preámbulo porque Pamela, que no quiso firmar su apellido, nos hace una pregunta. ¿Estás por aquí, Pamela? Bueno, a lo mejor al oír la pregunta la identificas como tuya, por eso, a lo mejor hay muchas Pamelas. Diferencia entre los términos tradición y cultura. ¿Dónde estás, Pamela? Aquí estás, muy bien. Bueno, es interesante, justamente recuerdo esta anécdota, gracias Pamela, porque quería contar esta anécdota de Will Durant, y segundo porque sí hay varias diferencias, a veces se usan casi como sinónimos, ¿no? Tradición y cultura, pero etimológicamente al menos tienen sentidos muy, muy distintos. Tradición viene de traer, tradición es lo que heredamos, las costumbres, los símbolos, lo que una generación tras otra sigue llevando, seguimos trayendo de nuestros antepasados. De ahí viene la palabra tradición. En cambio, cultura, al menos en su origen etimológico, significa algo completamente distinto. Cultura viene de cultivar y en ese sentido es como cultivar la tierra, es decir, algo que uno tiene que hacer por sí mismo. Las personas cultas son personas que agregan a lo que han recibido, digamos, a la tradición, ¿no? Agregan a su tradición una cultura. Yo sé que en los años recientes cada vez es más popular la idea de que cultura es, digamos, casi una noción antropológica según la cual pues México puede tener una gran cultura aunque no tenga una gran educación o aunque no haya muchas personas muy cultivadas. Pero originalmente eso sería, digamos, un error, al menos en términos de lo que, insisto, de lo que sería su versión etimológica, ¿no? Cultura tiene que ver con la excelencia en el gusto, con el esfuerzo por lograr hacer una diferencia de uno mismo, ¿no? Eso es cultura, al menos, insisto, desde este punto. Pero además, no, perdón, Pablo. No, y bueno, y también la respondo porque la semana pasada que estuvimos en Pachuca, me llegó una pregunta que no respondimos, pero que se me hizo muy sintomática. La pregunta era ¿por qué si queremos ser un país con una gran cultura, ¿por qué en nuestra educación nos enseñan inglés? ¿No? Justamente viene de ese equívoco según lo cual tradición es lo mismo que cultura, ¿no? Y en ese sentido, pues el inglés vendría, digamos, a ser como una mancha en tu tradición, ¿no? Porque pero qué no vergüenza leer a Eliot o a Shakespeare Bueno, claro, o a Pound, eso bueno, está muy mal. Pero No eso hay es lo que leer decía, esos autores. digamos, desde el punto de vista de la tradición,
pues para México leer a Eliot pues verdaderamente es algo extraño, o sea, atenta contra nuestra tradición, no atenta contra nuestra cultura, al contrario, pero sí atenta, bueno, no atenta, digamos, no es parte de nuestra tradición, no compite con nuestra tradición tampoco, pero no es parte de nuestra tradición. Para mí lo que parece interesante, Pablo, es que las dos palabras, creo, digo, no tengo un diccionario a la mano, pero creo que tienen más de una acepción. Sí, claro. Porque cuando hablamos de una tradición, bueno, pues puede ser, digamos, una costumbre, un rito, puede tener que ver con la cocina o con el vestido o con la vida cotidiana, pero también hablamos de una tradición literaria, es decir, cuando pensamos en el canon, digamos, de una cultura, hablamos de una tradición y Claro. de estar insertado en una tradición literaria. Pero el sentido sigue siendo el mismo, porque esa tradición literaria está hecha de lo que los escritores y lectores han ido trayendo generación tras generación. Bueno, pero voy a la otra, nada más para terminar. Si quieren, ahorita seguimos platicando de la Ya tradición. nos regañaron. Después de haber sido tan rudamente interrumpido, no puedo más que callar. Tú disculparás, Nico, aquí el productor nos pide Perdón. que vayamos a la dichosa frase. La dichosa frase que aparece en su pantalla. Por favor, los presentes absténganse por un ratito. La y las leyes de la yacían ocultas en la Dios dijo, hágase y la se hizo. Es el epitafio de Alexander Pope para la tumba de Isaac Newton. Ok, los que adivinen o sepan. Tenemos Eduardo. el gran diccionario usual de la lengua española de Larousse. Ahí seguramente vienen estas palabras que andamos buscando. Sí, son palabras usuales. Así es. Exactamente. Perdón, Nico y Pablo, sigan. No, creo que mi idea se fue de vacaciones en este lapso, pero creo que ya regresó también de la playa. No, decía yo que cultura también es una palabra que tiene dos acepciones, la acepción antropológica y la acepción de alta cultura, pero creo que en ambos casos la tradición se inserta siempre en la cultura, es decir, si tenemos una tradición culinaria, está inserta en la cultura de un país, y si tenemos cultura antropológica. la cultura antropológica, y si tenemos una tradición literaria, está inserta en la alta cultura de un país. Entonces, de alguna manera, la tradición en cualquiera de sus acepciones siempre será una parte de la cultura en cualquiera de sus acepciones, ¿no, Pablo? Bueno, obviamente la tradición, no hay quien no pertenezca a una tradición, quien no esté inserto en una tradición, ¿no? Sería como el parte término de- civilización y el término cultura. Toda civilización es un fenómeno de cultura necesariamente. O sea, el término cultura es muchísimo más amplio y probablemente por eso, pues Nicolás Sí, señalaba el que la tradición está incluida, pero yo también se me hace muy importante, sobre todo en estas épocas, subrayar el aspecto de que la cultura tiene que ver con que lo que heredas, o sea, esa tradición que heredas, venga de donde venga, porque nosotros también nuestra tradición, hoy que el mundo está globalizado, nuestra tradición, por supuesto, es europea también, y ya nuestra tradición también podemos decir, ¿por qué no?, que es norteamericana. Eso no quiere decir que tengamos una tradición más local, pero Sí. ya para el Ahí ámbito lo que pasa es que educativo, pues se tenemos- cruza el término también de lo nacional. Es decir, nuestra tradición también incluye una gran cantidad de autores franceses, ingleses, Esa es nuestra hindús, tradición. etcétera. Es decir, incluso podría decirse que una característica de los países latinoamericanos es un tipo de avidez muy universal, no solamente ahora por lo de la globalización, sino antes. Es decir, si uno lee la biografía de Simone de Beauvoir, bueno, la mayor parte de los autores con los que se formó son autores franceses, en un 80%. En cambio, los autores con los que se formó alguien como Carlos Fuentes son autores de muchos lados, ¿sí? Un puertorriqueño sabe quién es Rabelais, sabe quién es Balzac, ha leído a Joyce, cosas así, cosa que, bueno, es una característica, es decir, la tradición tiene que ver ya desde la entrada con ese mestizaje. Si nuestra tradición es europea, eso quiere decir que también es árabe y también tiene raíces hindús Exactamente, y persa, claro, y la mamá y las matemáticas y todo eso, ¿no? A mí eso me recuerda a lo que decía el propio Borges, que decía que muchas veces en París la gente era mucho más provinciana que en Buenos Aires, en el sentido en el que París, muchos parisinos viven solo de París, porque eso les da para todo. En cambio, si tú vives en una ciudad latinoamericana, pues tienes también, estás más abierto
al mundo, ¿no? Claro, porque además a nosotros nos trae la cigüeña de París, pero a los parisinos los traen de la otra colonia. Tienen que dar es una vuelta cosa ahí, así, sí. ¿no? Es En una cambio, cosa en muy París local. tienen que traer a la cigüeña, ¿no? No, bueno, yo creo que en general, pero cada vez más, lo nacional no es sino un componente de la identidad cultural. Es decir, si ustedes piensan en el caso de cada uno de nosotros cuatro o de cada uno de ustedes que están aquí sentados o viéndonos en el televisor, bueno, pues tenemos, digamos, historias personales distintos que nos han llevado a leer distintos autores, a ir a distintos países, a tener distintas formaciones, distintos maestros, y eso hace que cada identidad cultural, individual, digamos, sea distinto. Si bien hay un sustrato nacional que compartimos todos por ser mexicanos, pues todos hemos estado expuestos a distintas influencias y eso genera una identidad individual irrepetible, digamos, que tiene ingredientes pues de muchas procedencias. Sí, bueno, como decía Toynbee, alguna vez probablemente Toynbee estuvo en México en la década de los 50, fue invitado por el Colegio Nacional y el gran historiador Arnold Toynbee decía que nosotros éramos uno de los países más interesantes precisamente porque se unían tradiciones de una de las 5 civilizaciones originales del planeta, con China, la India, Irak y los países andinos, y que además somos la cultura europea, decía, de tradición europea, más antigua fuera de Europa. Nosotros somos europeos más antiguos fuera de Europa de todo el planeta. Aquí se estableció la civilización europea, la cultura europea, primero que en ningún otro lugar del planeta, ¿no? El barroco y todo, y la música barroca y todo eso es parte de nuestra tradición mexicana, ¿no? ¿Cómo no? Desde hace 500 años. Bueno, La dichosa, ¿verdad? vamos a la dichosa frase, vamos a enriquecer la dichosa frase, a dar un poco más de pistas. La y las leyes de la yacían ocultas en la Dios dijo, hágase, y la luz se hizo. Epitafio de Alexander Pope para Isaac Newton. Bueno, tenemos para obsequiar a las personas que respondan la dichosa frase este libro que ya mencionó Eduardo al principio del programa, de manera más o menos incompleta la ficha, ahorita la damos completa, La muerte y sus ventajas, publicado en la colección, la estupenda colección La ciencia para todos, del Fondo de Cultura Económica. Es un libro de Marcelino Cereijido y de Fanny Blanc Cereijido, quienes están aquí con nosotros. Sí, yo no mencioné a Fanny Blanc, disculpas. Aquí está. Nico. Bueno, y tenemos también de Alexander I. Oparin, un científico y además divulgador de la ciencia ruso, un libro sobre los orígenes mismos de la vida que se llama justamente La chispa de la vida, en una versión abreviada y corregida para lectores jóvenes, es decir, adaptada para lectores Qué jóvenes. curioso ese título, ¿no? Parece un comercial. Sí, parece Hasta ya. da sed. Sí. No Sí, nada más le no faltó era un una comercial, forma por así cierto. al- Yo al el otro libro. día escuché que fue Álvaro Mutis quien inventó ese comercial. ¿Quién? Álvaro Mutis. Álvaro ¿Ah, sí? Sí, eso nos contaron, ¿no? Sí, es lo que se llama, son metáforas cristalizadas, que ya inevitablemente uno oye la chispa de la vida y aunque la chispa de la vida científicamente sean muchas cosas, se encamina hacia determinados productos que no pueden nombrar. Sí, sí, sí. Y siente uno como una efervescencia en la garganta. Ajá. Bien. Vamos con 2 preguntas para ustedes, los que están aquí. A ver, cada una de las células sexuales que al unirse forman el huevo de la planta o de los animales, el nombre deriva de la palabra griega que significaba esposa o esposo. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Eso, Eso, a ver, pero que, espérense a que les No pasen se el oyó por micrófono. ¿Cómo se falta de llama? micrófono, pero sí es Sí, gameto, no, en efecto. usted. ¿Así se llama el gameto? Así le dicen de cariño. Héctor Poggi, creo que la palabra gameto. Gracias. Así es. Muy bien, Héctor. Muy bien, un aplauso. Entre paréntesis, perdón, respecto a esta respuesta, recuerden, la gente a veces confunde y cree que la palabra poligamia se refiere a tener muchos hombres. No, exactamente, gameto, como estamos diciendo, significaba esposa o esposo. O sea, poligamia quiere decir que tienes mucho del otro, ¿no? O sea, en cambio, Y del otro poliandria quiere decir que tienes muchos hombres
y poliginia, que tienes muchas mujeres, ¿no? Los musulmanes son poligínicos, ese sería el término Y específico. poligania es que tienen muchas ganas. No. Y yo lo que decía Ese es que con si N, tienes- poligamia. Ese. Y que si tienes mucho del otro, pues es para garantizarte mucho del otro también. También. Exactamente. Bueno, la otra pregunta para ustedes. A ver, ¿qué libros vamos a regalar para ustedes? Nosotros, también de Susana Quintanilla, aquí que la felicitamos, La Juventud del Ateneo de México, de Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes, a José Vasconcelos y Martín Luis Guzmán. Otro estupendo libro, sabrosísimo, de historia, que está editado también en la colección de Tiempo de Memoria de Tusquets. Y justamente el Ateneo es una generación que quiso poner a México al día con la antigua Grecia, digamos. ¿no? Exactamente. Hablando de esa. Exactamente, tradición. y por supuesto recuerden ustedes, don Alfonso Reyes, pues que es parte de nuestra tradición, pues era un amante del mundo clásico, ¿no? Y del mundo Grecolatino. prehispánico también. Y del sin mundo que prehispánico, para ello ¿no? Que es obsta. parte de nuestra tradición. Y un francófilo, las tres cosas. Otra pregunta, nombre para ustedes, ¿eh? Nombre dado a los materiales que a muy bajas temperaturas pueden conducir electricidad prácticamente sin pérdida de energía. Se emplean en medicina para hacer resonancias, levante la mano antes, ¿eh? Para hacer resonancias magnéticas. Estuvo muy A ver, fácil ahí porque está. todo el mundo la levantó. Sí, hombre, ¿Superconductores? por Muy bien. supuesto. ¿Cómo se llama? Superconductores, en efecto. Superconductores, Superconductores. superconductores. Fue un piropo. Muchas gracias, Sí, nuestro fue un productor. piropo. ¿Seguimos o nos vamos a corte? A corte, a Ok, corte. tenemos que ir a un corte, ahora regresamos con ustedes. Muchas gracias. Bueno, la dichosa palabra que estamos buscando esta noche, la definición es partícula elemental constituyente fundamental de la materia, cuyo nombre deriva del sonido que hacen las gaviotas, que no voy a hacer, y de una palabra que se halla en la obra más compleja de Joyce. Se combina para formar hadrones, con H. Tenemos de regalo, tarán, Tenemos los efectos de las drogas, no son los efectos mismos los que les vamos a regalar, sino un libro que así se llama, De Sueños y Pesadillas, de Silvia L. Cruz Martín del Campo, editado por Trillas, y Silvia L. Cruz Martín del Campo es investigadora del CIMBESTAR también. Y aquí está con nosotros, está? Silvia. Sí, mira, aquí Aquí está. está. Ujú. Felicidades. Me pregunto si mantuvo una objetividad absoluta respecto a su materia o si se involucró con el asunto. Eso se pregunta en privado. Ok. Bien, tenemos también para ustedes el espacio de la colección de pequeñas guías de editorial Océano del doctor John O. Byrne, con unas ilustraciones, bueno, verdaderamente fantásticas de estos libros ahora que se antoja empezar a hojear. Y también tenemos ejemplares de la revista Avance y Perspectiva, publicada por este mismo CIMBESTAR, que tiene, entre otros, artículos de Mario Molina, ni más ni menos, premio Nobel, y doctor honoris causa de esta institución. Bueno, pues la dichosa palabra, la repito, partícula elemental constituyente fundamental de la materia, cuyo nombre deriva del sonido que hacen las gaviotas. Se combina para formar hadrones. Tenemos pues preguntas del público. Sí, yo tengo una por acá, de Itzel Rosas Maldonado. ¿Dónde andará Itzel? Ahí está, Ya. Itzel, en lontananza. Y pregunta dónde proviene la palabra chip. Y yo pensé en mandarla con la ardilla Dale para que le preguntara. Pero después decidí ser más educado y tratar de responder esta pregunta. Bueno, chip, y me imagino que lo preguntas en el sentido, digamos, científico o tecnológico, de un circuito integrado, de un microprocesador, pero realmente es la misma palabra que usamos para hablar de una papa frita, a potato chip,
o es la misma palabra que usamos para hablar de un pedacito de madera en inglés, porque justamente eso es lo que quiere decir fragmento, pedazo, viruta, es una palabra de origen germánico, Kip, digamos del antiguo alemán, que después pasa al holandés, ya como chip, y de ahí migra al inglés. Y el verbo chip significa siempre un fragmentito, un pedacito, una partícula originalmente de un leño o de un tronco de donde se sacaba la madera. Pero a partir de eso, todo aquello que constituye una partícula de algo es llamado coloquialmente a chip en inglés. Por eso a potato chip, bueno, pues es una laja, una lámina que se saca de una papa. Por cierto, ahí hay una cosa interesante. Si uno pide a chip, hablando de papas en Estados Unidos, lo que le van a dar es una papa frita de bolsita, pero si uno pide a chip en Inglaterra, le van a dar una papa de las que llamamos a la francesa, porque una papa frita de bolsita se llama crisp en Inglaterra, no chip. Y de ahí pasa evidentemente al lenguaje tecnológico. ¿Por qué? Por ser pues, un componente, es decir, una partícula de un aparato. Claro, después habrían de venir los microprocesadores, que ya, digamos, tienen un procesador completo integrado en un chip, y esto, digamos, de alguna manera violaría esta idea de ser un componente de algo. Si no me equivoco, yo no sé bien cómo funciona un teléfono celular, pero seguramente aquí hay muchos que lo saben. Bueno, pues creo que un teléfono celular tiene un solo chip, o cuando menos eso le dicen a uno, que le cambie el chip a otra parte. A lo mejor tiene más de uno, pero solo uno se cambia. De ser una bolsa de papas pasó a ser una bolsa de papa. Exacto. En singular. Y luego uno es medio papa para usarlo también. Como verán, Nicolás es el más joven y sabe más de computadoras, y también le gusta un poco más la papa. Eso se nota, por desgracia. ¿Preguntas del público? Bueno, Irene Luna. Irene nos pregunta que si podríamos hablar algo de la palabra ditirambo. Muy padre tema ese, muy extenso. Trataré de ser lo más sintético posible. Bueno, la palabra ditirambo, que yo sepa, y el diccionario de la Real Academia, según he investigado, supone que es un sobrenombre del dios griego Dionisos, probablemente uno de los dioses griegos más antiguos que sobrevivieron para la época clásica, pero la mayor parte de los investigadores dicen que no se sabe, que realmente las raíces no hablan realmente de un nombre de Dionisos, que no se sabe, que es una palabra probablemente del griego arcaico o de los idiomas anteriores de los pelasgos que habitaron Grecia. Pero bueno, el ditirambo se refiere, hoy decimos que un ditirambo es un elogio un poco exagerado, ¿no? Un elogio desmesurado, pero viene por supuesto de una forma, digamos, de una forma de laudatoria, de un canto, de un himno que se utilizaba para cantarle al dios Dionisos. Después se utilizó para cantarle a muchos otros dioses y a muchos otros temas. El primero que hizo ditirambo, según recuerdo, fue Arión de Lesbos, de la misma isla de Safo, en el siglo VII, uno de los grandes poetas antiguos, cuasi mítico, ¿no? Uno que siempre aparece montado en un delfín porque huyó de unos piratas en un delfín. Es muy bonita la anécdota, pero mejor me voy a seguir con el ditirambo. Y el ditirambo después era primero cantado por un coro circular, y después Tespis, a fines del siglo VI, sacó a un personaje y hizo que un personaje empezara a dialogar con el coro, que empezara a cantar. Y ¿Es entonces, el origen de la tragedia? es el origen exactamente Que está asociado del al drama y de la tragedia. O sea, el ditirambo es como quien dice anterior. Sobreviven algunos ditirambos muy antiguos del siglo VI de nuestra era, de Simónides de Cos, de su sobrino Baquílides de Cos, y por supuesto de Píndaro, que era contemporáneo de ellos, fines del siglo VI. De Píndaro, uno de los más grandes poetas. De Baquílides sobreviven mucho más, y después sabemos que se le puso música. Desgraciadamente la música se ha perdido, pero como decía Pablo, es el origen de la tragedia. De hecho, toda la obra de Píndaro estaba hecha para ser cantada acompañada de música, y eso, música, pues, no tengo ni la más remota idea. Exactamente, hay muy De pocos cosas fragmentos. Vamos a hacer algunas preguntas al público aquí presente. Andamos buscando el nombre de dos sujetos que se disputaron la invención del cálculo infinitesimal.
Espérense, A ver, que llegue el ¿quién? micro, Están hombre. ávidos de responderla. A ver, ¿dónde quedó No el sé, pues, micrófono? ¿dónde están los Ahí va el micrófonos? Sí, Ahí, ya, ahí, yo ahí. bloqueé una respuesta, pero no soy yo, pero ya se va a oír. Buenas noches, fueron Isaac Newton y Leibniz. Muy bien, muy bien, muy bien. La cuestión ahí es ver si actualmente hacen esquina o no. ¿No? En Polanco. Habrá que ir a la Pero- colonia En Polanco. Anzures. ¿Eh? Habrá que ir a la colonia Anzures a averiguar. ¿Tú no sabes? ¿Newton y Leibniz? Sí. No. No lo sabes. ¿Qué vamos Pero a ahorita regalar, tenemos un querido? GPS. Ah, que vamos a dar A las personas. así estamos hechos. ¿Cómo somos? De Esther Orozco, editado por el Fondo de Cultura, investigadora del Cinvestav. Esther está Por aquí aquí con está nosotros Esther. también. Sí. Ujú. ¿Qué tal, Esther? Buenas noches. ¿Hago otra pregunta? Sí, otra. ¿Sí? Otra para ustedes, sí. Bueno, acuérdense, por cierto, que se repite este programa los lunes a las 6 de la tarde. O sea que el que ahorita conteste puede salir el lunes a las 6 de la tarde. Esther también le ha dado un impulso fuerte a la ciencia aquí en la Ciudad de México. Hay que darle un reconocimiento a Esther por eso también. ¿Eh? Sí, felicidades. Muchas felicidades. Va el nombre de pionero de la exobiología, astrónomo, astrofísico, guionista de televisión, doctor en filosofía. Predijo que Venus tendría una superficie seca y muy caliente, uno de los grandes divulgadores de la ciencia. Ahorita viene el micrófono, ahorita Ahí viene el micrófono. ahí viene el Corre micrófono. presuroso el micrófono. A ver, ¿se imaginan si este señor no hubiera tenido un micrófono? Sus programas de tele no los hubiéramos entendido nada. Fue mi tocayo Carl Sagan. Exacto, Eso, muy bien. mero. Muy bien. Que hasta se parece usted a Carl Sagan. Hasta se parece. Hasta se parece. Sí, se parece a Carl Sagan el señor. Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos muy aplaudidos. Continuamos aquí en la dichosa palabra desde el Cinvestav. Queremos dar las respuestas de la dichosa palabra de esta noche, partícula elemental constituyente fundamental de la materia, cuyo nombre deriva del sonido que hacen las gaviotas y de una palabra que se halla en el Finnegan's Wake de James Joyce. Se combina para formar hadrones, se le llama quark, ¿sí? Por una famosísima frase de James Joyce en el Finnegan's Wake. También tenemos la dichosa frase de esta noche. ¿Quieres dar la respuesta, Nicolás? La naturaleza y las leyes de la naturaleza yacían ocultas en la noche. Dios dijo, hágase Newton, y la luz se hizo. Alexander Pope. Hasta dio tiempo de que después alguien escribiera una contrarréplica a este epitafio y dijeran, no duró mucho. El diablo gritó, ¡jo! Hágase Einstein, y restablecióse el statu quo. Bueno, muy bien. Vamos a dar las gracias a todas las personas que hicieron posible que estemos aquí. Vamos a dar las gracias principalmente al mismo Cinvestav, al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de Zacatenco, en especial al doctor René Asomosa Palacio, director general, a los secretarios doctor Marco Antonio Meraz, doctor Arnulfo Albores y al contador público Guillermo Tena. Gracias a Ricardo Cerón, Luisa Miranda, Claudia Alcántara, Víctor Aspeitia, todo el personal del auditorio Arturo Rosenbluth. Gracias al staff de Canal 22 por hacer que este programa se vea, se oiga, no importa dónde estemos de paseo. Gracias a todos por su esfuerzo. Y si alguien quiere agregar algo más, sea muy breve porque el tiempo corre. No. ¿O una pregunta del público? No, ya no tenemos tiempo para eso. Podemos Muchas gracias a agregar todos. el grito de las gaviotas. Algunas sí, muy breve. Nicolás Alvarado, Germán Ortega, Eduardo Casar, y un Pablo servidor. Bullosa. Pablo, Los Nico, esperamos Eduardo. la próxima semana aquí a las 9 de la noche en la misma señal del Canal 22. Gracias a toda la gente que nos acompañó aquí en el Cinvestav. Gracias.